esto, porque las protestas que se hicieron, la gente como que se le olvidó que estábamos en una pandemia y ya la gente ya no le ponía cuidado y hoy ya ahora están las consecuencias. Pero gracias a Dios la iglesia pues desde mayo 30 a la fecha lo ha hecho muy bien, hermanos. Lo hemos hecho muy bien, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Tenemos hermanos que sus familiares están enfermos, pero nada tiene que ver con la iglesia. La membresía de la iglesia a este momento, hasta hoy, este momento todavía no he recibido información de algún contagiado, hermano. Así que Dios nos ha guardado, lo hemos hecho bien. Voy a exhortarles en el amor del Señor a que continuemos de esa manera. Hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, al entrar hay un sanitizer para las manos, siempre usar la mascarilla facial, hermanos, por favor. Y también, hermanos, el distanciamiento. Yo sé que hay que abrazar y todo eso, pero pues no se sienta mal si en algún momento no le dejan acercarse, ¿ok? Amén, amados, sí. Entonces vamos muy bien, hermanos, estamos volviendo o tratando de volver a esta nueva normalidad. Otra cosa que les he mencionado es que pues no podemos esperar más, hermanos, no hay mucho que esperar. Si estamos esperando la vacuna, les sigo preguntando, ¿se la va a poner? Y todos me siguen diciendo que no. Así que pues, ¿qué vamos a hacer? El coronavirus no se va a ir, ahí va a estar por mucho tiempo. Algunos expertos dicen que 1 año, 2 años, y así que pues hay que educarnos. Y voy a ser muy repetitivo cada servicio, hermano, cada servicio, porque no vamos a relajar las medidas, vamos a hacerlo todo correctamente. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Sí. Vamos a cuidarnos y vamos a proteger a nuestro pueblo. Vamos a hacer las cosas bien y Dios te va a encargar de guardarnos y protegernos como lo ha hecho hasta ahorita, hermanos. El Señor está con nosotros. Así que, hermanos, pues una vez más, feliz Día de los Padres, hermanos. Ya el 4.º servicio de este día. Han sido 3 servicios de esta mañana preciosos, hermanos, maravillosos. Dios nos ha bendecido. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37. Antes de entrar directamente en la palabra, ¿se acuerda cuando usted era niño e iba a la escuela? Los que iban a la escuela, los que entraban más bien, ¿verdad? Porque muchos nomás iban pero no entraban. Usted se recuerda, hermanos, siempre ha habido mucha crueldad, siempre ha habido mucha crueldad entre los niños, entre los jovencitos. Siempre ha habido mucha, ¿cuál es la palabra? Inquietud, ¿verdad? Miro yo a los y hoy son más crueles que antes, pero siempre ha habido el bullying, ¿verdad? Y los primeros días de escuela, cuando estabas en la primaria o secundaria, tenías que cuidarte mucho en los primeros días de escuela porque si hacías algo mal te podían poner un apodo por lo que decías o lo que hacías o cómo reaccionabas ante algo. ¿Se recuerda? ¿Sí? Entonces los apodos eran muy comunes, hermanos, y los apodos iban con alguna deficiencia o algún defecto. Hay uno que le decían el gordo, otro el flaco, otro el chaparro, otro el garrocha, otro el ¿se recuerda? Era un sinnúmero y era mucha crueldad, hermanos. Había mucha crueldad dentro de todo esto. Entonces los pronombres o los apodos o esas formas de expresión a veces no eran tan buenas, hermanos. Pero hoy vamos a ver que en la palabra de Dios le cambiaba el nombre a la gente. Bien interesante, hermano. Y no eran apodos, tenían otro significado bien maravilloso. Y como para el Día de los Padres, este mensaje está muy, muy apropiado. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37. ¿Lo tienen? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, otra vez. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Bernabé. Fíjese bien, le cambiaron el nombre, que traducido es, ¿qué? Hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, usted se recuerda, hermanos, que este Bernabé fue uno de los hombres más pasivos, los que mejor comunicaba, era el que balanceaba. La iglesia siempre ha tenido crisis, hermano, siempre. Aún en sus comienzos llenos del Espíritu Santo había diferencias entre los apóstoles, había problemas entre la congregación. ¿Cuáles fueron los primeros problemas? Hubo el problema de la discriminación. Esto de la discriminación ya viene desde el antiguo, hermanos.
¿Se recuerda cuál era el problema? Que a las viudas de los judíos se les servía, pero a las viudas de los griegos, porque no eran judíos 100%, ¿qué era lo que pasaba? Se les discriminaba. ¿Se recuerdan que esa fue la queja, hermanos? Discriminación. Entonces siempre ha habido esas diferencias, pero dentro de esas diferencias siempre aparece gente pasiva, gente armoniosa, gente, hermanos, que viene a traer buena comunicación. ¿Cómo se necesita esa gente en la casa del Señor? Siempre va a haber problemas, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber pleitos, siempre va a haber contiendas, porque eso es parte de las relaciones, tanto en una familia como en una iglesia, como en un ministerio. Alguien va a salir en desacuerdo, pero qué preciosa es esa gente, hermano, que con mucha pasividad sabe arreglar las diferencias, sabe suavizar, hermanos, cuando hay asperezas, sabe poner en unanimidad al pueblo, aun cuando se encuentran distanciados. Y ojalá, hermanos, si todos y cada uno de nosotros aprendamos a ser como este Bernabé, hermanos, hombre de consolación. Mire qué preciosa palabra, hombre de consolación. ¿A quién se le dio ese nombre en la divinidad? Al Espíritu Santo, el Consolador. Qué tremendo. El Consolador, el Paracletos, el que viene y te ayuda. Así se le dio el nombre a este José, diciendo: tú eres Bernabé, que significa esa persona que viene a ayudar, que viene a consolar, que viene a traer unidad, aquel que viene a traer paz cuando hay asperezas y diferencias, cuando hay, hermanos, esas angustias. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, ahora la pregunta es, hermanos, y haciendo una comparación con nuestras antiguas experiencias malas que tuvimos cuando éramos niños, ¿cómo nos puede conocer la gente? ¿O cómo nos damos a conocer? ¿Cómo la gente te recuerda? Si tuvo una primera experiencia contigo, el hermano enojón, ya sé de quién me estás hablando. La hermana chismosa, la que habló un montón, ya sé cuál es. No sabía cuál, pero cuando me dijiste, ya me cayó el 20. ¿Están aquí? Santo Dios. El malcariento, el agridulce. De diferentes formas, hermanos, se nos puede conocer. Pero ¿cómo nos conoce Dios, hermanos? ¿Cómo Dios nos conoce? ¿Cómo Dios nos nombra? Qué lindo esto, hermanos. La costumbre de modificar el nombre, hermanos, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento también, era para aquellos que respondían de una manera fiel a la obra de Dios, hermanos, que siempre fue acompañada con una relación muy íntima con el Señor. El ejemplo más grande que tenemos es el de Abraham, ¿se recuerda? Abraham le cambió el nombre del Señor, le puso Abraham, que significaba ¿qué? Padre de multitudes. Entonces, ahora, recuerde que Dios le cambió el nombre antes de que fuera padre de multitudes. Ve, el nombre, hermanos, Dios se lo atribuía en algo que Dios estaba visionando sobre él. Porque las cosas que se ven, decía esta mañana, se hicieron de lo que no se ven. La palabra del Señor, hermanos, la palabra del Señor. Otro ejemplo es el de Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Usurpador. ¿Se recuerda? Porque así se conocía a Jacob, como un hombre que usurpaba. Le robó la primogenitura a su hermano con mentiras, y luego él mismo tuvo que pagar las consecuencias porque tuvo un suegro que lo transió. ¿Se recuerda? El que la debe la paga. Pero después le fue cambiado el nombre cuando tuvo su encuentro con Dios, hermanos, en el Betel, en la presencia del Señor, y le dijo: ya no serás más usurpador, ahora tu nombre será Israel, hermanos, porque se había convertido en el que iba a tener el gobierno como el Señor se lo había dado, se lo había otorgado, se lo había heredado. Y de Jacob nacen ¿qué? Las 12 tribus, sus 12 hijos, que representaron las 12 tribus de Israel. ¿Se recuerda, hermanos? Los que leen la Biblia, qué lindo todo esto, hermanos. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, fue el Espíritu Santo, fue Dios el que le puso el nombre, hermanos, a Jesús. ¿Se recuerda el ángel que le habló a María? Y le pondrás a José le habló, y le pondrás por nombre ¿qué?
Emanuel, Jesús, que significa Salvador, hermanos. Entonces, así es como encontramos en la Escritura, hermanos, los cambios de nombre. A Cristo le cambió el nombre a Simón, a Pedro, ¿se recuerda? A Simón le dijo: ya no vas a ser Simón, ahora te vas a llamar Pedro, que significaba piedra, roca, que era más bien algo así como estabilidad, fuerza para construir. Y no tanto él, hermano, que la iglesia sería edificada sobre él, porque la iglesia se edificó sobre la persona de Cristo. Pero el Pedro tenía un significado muy especial, mostrando la obra transformadora del Espíritu, que convertiría a alguien insignificante como un pescador en una roca dentro de la iglesia fuerte y sólida. Porque fue Pedro el que se levantó, ¿se recuerda, hermanos? En el Hechos capítulo 2, el primero que reaccionó cuando señalaron al pueblo que estaba lleno del Espíritu Santo, que les dijo: ¿están ebrios? El primero que reacciona fue Pedro y dice: hey, no, estos no están ebrios. Y cita la palabra del Señor, recordando que Pedro unos días antes se había portado de una manera muy cobarde. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Si leen la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, detrás del cambio de nombre, hermano, aparecen principios muy importantes, hermano, que se consideran como los propósitos de Dios revelados para nuestras vidas. Dios nos cambia el nombre, hermano. Ahora la pregunta es: ¿cómo te nombra Dios a ti? ¿Cómo será tu nombre delante del Señor? Dios nos llama santos, Dios nos llama hijos, Dios nos llama herederos, coherederos con Cristo, hermanos. ¿Cómo nos llama Dios? Dios te llama victorioso, Dios te llama sanador, Dios te llama, hermanos, como Él quiere, como Él te ve, como Él te proyecta, como Él te refiere, como Él te envía, como Él te va a formar, como Él te va a llenar. Entonces, regularmente nosotros mismos nos apodamos, inconsciente o conscientemente. En algún momento nuestros fracasos, nuestras heridas, nuestros hierros, nuestras faltas nos hacen sentirnos y vernos a nosotros mismos, hermanos, con una imagen deteriorada, decaída. Sin querer nos llamamos fracasados, sin querer nos llamamos tropezados, sin querer nos llamamos faltos, ingratos, de diferentes formas. Pero ¿cómo nos mira Dios, hermanos? ¿Y cómo pronunciará Dios nuestro nombre desde los cielos? Yo creo que nuestro nombre terrenal no es el mismo que Dios nos da en los cielos, hermanos. Ahora, esto sí es mío, por favor, no haga doctrina de ello. Por favor, no vaya a hacer doctrina de ello. Cálmese. Amén, santos. Ahí les va. Ahí les va. ¿Cómo se va a llamar usted en el reino de los cielos? Ay, pues que estoy tan bonito, hermano pastor, que me voy a llamar querubín. No, tampoco, no se vaya al otro extremo, por favor, Cálmese. El nombre se lo da Dios, hermano. Pero yo sí creo en esto, hermanos, que de alguna manera Dios nos ve y seremos muy diferentes a lo que hoy somos, hermanos. A lo que hoy la sociedad ha determinado que somos. A lo que nosotros hemos determinado que somos. Porque el nombre en la Biblia significa mucho. El nombre que se le da a las personas tiene significado especial porque lleva propósito. El nombre lleva propósito. A ver, ahí les va. ¿Cuántas veces ha visto a alguien que a su hijo le ponga Hitler? Y Hitler fue un hombre muy importante en la historia de la humanidad, ¿sí o no? Pero nadie le pone a su hijo Nerón, ¿verdad? O le pone Judas. Aunque había otro Judas, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque reflejan maldad, porque son hombres que van asignados en propósitos malos, oscuros. Todos quieren llamarse como toda familia latina, que mamá se llama María, papá se llama José. ¿Y cómo le ponen al niño? Y siempre tiene un primo que se llama
Juan. No hay familia latina que no tenga esto, hermano. ¿Verdad que sí? Todos, a cualquier familia hispana donde me ponga. ¿Verdad que sí? Y siempre está Pedro y siempre está Santiago y somos muy bíblicos. Los propósitos de Dios, hermano, cuando Dios te nombra, cambia tu dirección dramáticamente, hermano. Cambia tu perspectiva cuando aceptas las condiciones y los propósitos de Dios. Yo no sé cómo Dios te llame. Dios te puede llamar esforzado. Dios te puede llamar valiente. Dios te puede llamar, hermanos, bendecido. Dios te puede llamar prosperado. Dios te puede llamar sabio, prudente, inteligente, habilidoso. Mi pregunta es hoy, varón, ¿cómo te llama Dios? ¿Cómo Dios mencionará tu nombre en los cielos? ¿Cómo Dios te exhibirá ante los enemigos de tus almas? Porque recuerde que Satanás se presentó delante de Dios, ¿se recuerda? Por Job. Entonces quiere decir que esto nos da una pauta para entender que el acusador aún nos acusa delante de Dios, y que si no fuera por la sangre de Cristo, que nos limpia de toda falta y de todo pecado, no estaríamos hoy en victoria. Gracias damos al sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí por qué la iglesia, como la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, modifica los nombres. Al mirar el carácter de este José, dijo: no, este es hombre de consolación. Y este Bernabé, hermanos, hizo cosas extraordinarias. ¿Se recuerda cuando la iglesia tenía miedo de recibir a Pablo, que en aquel entonces era conocido por su antiguo nombre? ¿Cómo era su antiguo nombre? ¿Cómo? Saulo, el perseguidor de la iglesia. Y se convierte a Cristo. ¿Se recuerda que se convirtió al Señor? Entonces, cuando va a Jerusalén, después de estar un tiempo por allá, hermano, reservado, siendo tratado por Dios, va y se presenta, pero todos le huían porque no creían en su conversión. Ahora, había presenciado y había autorizado la muerte de Esteban, el apedreamiento. Había asolado y perseguido la iglesia. Ahora se convertía y su nombre ya no era Saulo, ahora era Pablo. Pero cuando llega, nadie se le puede acercar, todos le tienen miedo. ¿Quién cree que se le acerca? Bernabé, el de la consolación, el que une familias. Usted sabe, hermanos, cuando lees el texto y el contexto de esta escritura, dice que este Bernabé, este José llamado Bernabé, dice que trajo una ofrenda especial a la iglesia. Y si lees cuidadosamente el texto, después de esto aparece Ananías y Zafira. Ahora, cuando vieron la honra que recibía Bernabé, pero Bernabé no recibía la honra tanto por la ofrenda, sino por el carácter de la ofrenda. No sé si me está entendiendo, hermano. Porque no se puede comprar el favor de Dios como muchas iglesias lo enseñan. No se puede, hermanos. Es la forma en que la gente ofrenda el gozo, la alegría, la generosidad, el amor. Entonces, cuando Ananías y Zafira miran cómo se honraba a Bernabé por la manera en que él ofrendaba y daba, dijeron: si este lo hizo, nosotros también. Y vamos a dedicar esta. Y fueron y vendieron una parcelita que tenían por ahí, hermano. Pero ya cuando miraron que se vendió bien, dijeron: pues ¿cómo que la vamos a dar todo esto a la iglesia? No, hombre, ni lo mande Dios. Nunca comprometas algo que no vas a cumplir delante del Señor, hermanos. Advertencia, ¿eh? ¿Y qué hacen? No buscaban, hermanos, no buscaban la honra de Dios, buscaban la honra de los hombres. Esa es la diferencia entre Bernabé. Bernabé, hermanos, recibió a Marcos cuando mismo Pablo lo rechazó. Recuerde que Pablo respetaba mucho a Bernabé, porque Bernabé lo había introducido a los apóstoles.
Pero después encontramos, hermanos, que hubo diferencias, se tuvieron que separar, porque Marcos se les quedó atrás en un viaje y Pablo ya no lo quiso, lo rechazó. ¿Y qué hizo Bernabé? Lo restauró, lo levantó. Hombre de consolación. ¿Cómo te llama Dios hoy a ti? ¿Cómo Dios te mira a ti? Siempre hay que reflexionar en esto, hermanos. Y aquí incluyo a las damitas también. ¿Cómo te llama Dios? El trabajador, la trabajadora, el esforzado, la esforzada, el que ama, el que sirve, el servidor, el paciente, no de enfermo de coronavirus, pero paciente de paciencia. ¿Aló? O te titulan el impaciente, el atropellador, el violento, el que sacude, el que cuando hay paz en el hogar tú llegas y destruyes esa paz e inquietas a todo mundo. Porque llegas gritando, alterando, enojado, molesto, irritado, enojado, inconforme, insatisfecho. ¿Cómo te llaman? ¿El útil o el inútil? ¿El que junta o el que desparrama? ¿El que sana o el que enferma? Siento tensión ya. Mire, mejor vámonos ya a tomar, porque hay un cafecito y un panecito que nos vamos a tomar ahorita, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo te mira Dios, hermanos? ¿Cómo mira la iglesia tu persona? ¿Cómo miraron a José? ¿Cómo miraron a estos otros dos que vendieron la propiedad? ¿Se recuerda? Que estiraron los pies. Y después llegó la copetona, después que se llevaron al viejo por los pies por delante, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y luego llega la copetona. ¿Y qué pasó? Y le dijo, ¿y bendice la propiedad? Sí, sí. Y ya trajeron todo, sí, ya lo hicimos, ya lo hicimos. ¿Quién te incitó para tratar de engañar al Espíritu Santo? Los que llevaron a tu esposa ahora te van a llevar a ti, y en ese momento, ¡ah!, que le dio creo yo que fue un paro cardíaco, ¿verdad? Sí, lo que más se entiende. Y la fueron a enterrar. ¿Cómo nos conoce la comunidad? ¿Cómo te conoce el vecindario? En la privacidad, cuando tú no estás, ¿qué hablarán de ti? Bueno, de mí barbaridades, y está bien, no hay problema. Pero la gente honesta, ¿qué interpretación tiene de tu persona? Cuando hubo problemas en Antioquía, ¿a quién enviaron? A Bernabé. Ese Bernabé y no era de los 12 apóstoles, hermano, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nombre nos pondría Dios? ¿Cómo nos llamaría? ¿Qué nos diría el Señor? El perseverante. Ahí va la fe andando. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué reflejamos, hermanos? Los voy a dejar con ese pensamiento, ¿sí? Feliz Día de los Padres. Y termino con esto. ¿Quién puede decir que soy un buen padre? Los hijos. Habría que preguntarle a los hijos. ¿Quién podría decir que soy buen esposo? Habría que preguntarle a la esposa. ¿Será un buen pastor? Habría que preguntarle a las ovejas. ¿Será un buen trabajador? Habría que preguntarle a su patrón o a la persona que le da los contratos.
¿Será un buen ciudadano? Habría que ver su récord criminal. ¿Será un buen miembro de la congregación? Habría que preguntarle a su pastor. ¿Será fiel? Habría que preguntarle a sus hermanos en Cristo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te nombran? Cuando alguien grita el valiente, ¿tú volteas? Cuando alguien grita ¡ahí va el tranza! ¿Tú volteas? ¿Cómo nos llama Dios? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos susurra al oído el apodo que Él quiere ponernos? ¿Cómo nos hablará el Señor? ¿Cómo le susurra? Ya quería acabar con esto, pero pues es Día de los Padres. Iba a haber café con pan. Pero ¿cómo le habla un hombre a una mujer, un esposo a una esposa? Una mujer a su esposo, un novio a una novia. Bueno, ¿aló? Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar mejor. Porque incline su rostro, por favor.